Mientras el mundo espera ansioso un avance diplomático, las fuerzas rusas avanzan con creciente determinación en la región de Donetsk. La intensificación de las operaciones en el frente, de 50 ataques diarios a nada menos que 200, pone al descubierto la verdadera estrategia del Kremlin. El objetivo es la guerra, no la paz. Por eso, cuando una delegación ucraniana encabezada por el presidente Zelensky voló a Turquía por iniciativa estadounidense, con la esperanza de entablar conversaciones serias, Moscú envió figuras de tercera fila. Estos además exigieron la retirada ucraniana de 4 regiones anexionadas unilateralmente y al oír su negativa se limitaron a decir «la próxima vez serán 5». Esto demuestra que la política estadounidense de concesiones a Moscú y presión sobre Kiev está fracasando por completo. Rusia, en lugar de suavizar su posición, está intensificando las exigencias y Trump, incluso después de nuevas conversaciones fallidas, sigue negándose a imponer nuevas sanciones. Mientras tanto, en el frente los rusos han logrado un éxito significativo al norte de Ocheretene, rompiendo las defensas ucranianas a una profundidad de más de 10 kilómetros. Un grupo de asalto en motocicletas, desplazándose a gran velocidad, abrió una brecha que amenazaba simultáneamente Pokrovsk, Kostiantynivka y la agrupación cercana a Toretsk. La faz de la guerra está cambiando ante nuestros ojos. La artillería está dejando paso a los drones FPV, responsables de hasta el 80% de las pérdidas, y las columnas blindadas tradicionales han sido sustituidas por grupos de motocicletas, que recuerdan las tácticas de los terroristas de Oriente Próximo. El mundo está entrando en una nueva era de conflictos, en la que preparar fortificaciones contra los drones es más importante que las trincheras tradicionales. ¿Podrá la diplomacia detener aún esta guerra? ¿Y logrará el ejército ucraniano estabilizar la situación ante el grave avance en el frente de Donetsk y sus propios problemas de movilización? Eso es lo que trataremos en el episodio de hoy. Pero antes, veámoslo todo sobre el mapa. Dirección de la frontera ruso-ucraniana. A finales de marzo, los ucranianos habían perdido casi todas las conquistas territoriales en la región rusa de Kursk logradas en agosto del año pasado. En abril, los rusos siguieron presionando las posiciones ucranianas para expulsarlas finalmente de la zona del pueblo de Oleshnya-Guyevo, y el pueblo volvió a estar bajo control ruso. 2 días después, las unidades rusas iniciaron un asalto a la aldea vecina de Gornal junto con el monte Fangor y el monasterio situado en él. La colina fue capturada por los rusos el 16 de abril, pero poco después, como resultado de un contraataque de los soldados de la 82 Brigada Aerotransportada Ucraniana, los edificios del monasterio fueron reconquistados. La consecuencia fueron intensos bombardeos aéreos rusos que destruyeron casi por completo los edificios de la iglesia. El 26 de abril, las fuerzas rusas ocuparon el centro del último pueblo controlado por los ucranianos en la región de Kursk, el pueblo de Gornal. Esto permitió al jefe del Estado Mayor, general Gerasimov, anunciar la finalización de la operación para expulsar a las fuerzas ucranianas del territorio ruso. En los primeros días de abril, como resultado de las operaciones llevadas a cabo por la 155 Brigada de Infantería de Marina y la 34 Brigada Motorizada de Fusileros, los rusos también recuperaron el control sobre las aldeas de Demidovka y Popovka en la región de Belgorod. Es probable que los ucranianos aún mantengan fragmentos de zonas boscosas en el lado ruso de la frontera. Mientras tanto, el 5 de mayo por la mañana comenzó una acción ofensiva ucraniana en dirección al asentamiento de Tetkino, en la región de Kursk. Tras la preparación artillera y el bombardeo aéreo que destruyó, entre otras cosas, un puente en el pueblo de Zabanoje, las unidades ucranianas comenzaron a golpear en varios ejes de ataque apoyadas por equipos de ingeniería. Sin embargo, no se repitió el efecto sorpresa del verano pasado y el ataque se desmoronó con bastante rapidez sin lograr el éxito. Los ucranianos perdieron al menos varios vehículos de diversos tipos y los repetidos intentos de ruptura llevados a cabo en los días siguientes no dieron ningún resultado, lo que llevó finalmente a abandonar los nuevos intentos durante casi 2 semanas. Otro ataque tuvo lugar el 19 de mayo y parece que también terminó en fracaso. En las últimas semanas, unidades de reconocimiento rusas han penetrado a través de la frontera en la región ucraniana de Sumy, haciéndose con el control de facto de una pequeña zona en el lado ucraniano de la frontera.
Aunque todavía no se habla de una amenaza incipiente contra la ciudad de Sumy, ni siquiera de la amenaza de una operación rusa de mayor envergadura, la tensa situación en la frontera crea dilemas al mando ucraniano respecto a la respuesta de las acciones rusas. La falta de un refuerzo adecuado en esta sección puede animar a los rusos a intensificar las acciones, mientras que demasiada atención centralizada en esta zona puede llevar a la falta de reservas en direcciones más importantes para ambos bandos. Dirección de la región de Kharkiv. Las últimas semanas no han traído cambios notables en esta sección. En la zona de Vovchansk seguimos observando acciones posicionales que inmovilizan a las unidades combatientes, pero para ambos bandos esta sección sigue teniendo una importancia terciaria. Más al sur, en dirección a Kupiansk, el ímpetu de las acciones rusas en ambas orillas del Oskil ha disminuido claramente. Sin embargo, esto no ha permitido a las unidades ucranianas recuperar la iniciativa. Los combates siguen concentrándose en la zona de Kamianka, Borichna y Zapadne. Dirección de la región de Luhansk. Esta parte de Ucrania también tuvo una importancia limitada para ambos bandos en términos de esfuerzo bélico, pero en un estrecho sector se observaron nuevas acciones ofensivas rusas. Los rusos continuaron presionando en ambas orillas del río Serebets. Al este de la línea del río, finalmente consiguieron expulsar a los ucranianos del pueblo de Yampolivka y entraron en los edificios del pueblo vecino de Torske. En la orilla occidental continuaron las acciones para profundizar la cabeza de puente. Los rusos centraron continuamente su atención en los pueblos de Nowe y Katerinivka. El 7 de abril, unidades de la 144 División Motorizada de Fusileros rusa capturaron esta última, y los elementos defensores de la 115 Brigada Mecanizada se retiraron hacia el pueblo de Rydkodub. Esto permitió a los rusos cortar una importante carretera, complicando la situación de las unidades ucranianas en esta dirección. A mediados de abril, los rusos entraron en la aldea de Nowe y alcanzaron los edificios de Novomichajivka, y finalmente esta aldea fue capturada por ellos alrededor del 18 de abril. En los últimos días de abril, los rusos finalmente capturaron el pueblo de Nowe en su totalidad, pero este fue su último éxito en esta zona hasta el momento. Las capacidades rusas para profundizar la cabeza de puente se han agotado debido a las limitaciones logísticas, lo que probablemente significará concentrarse en ampliar la brecha en su base, y lo que es aún más probable, en expulsar completamente a los ucranianos de la orilla oriental del Serebets. Mientras tanto, en la orilla sur del río Donetsk, los rusos mantuvieron la iniciativa continuando las acciones ofensivas al oeste de la capturada Bilohorivka, logrando pequeños avances. Esta sección permanece estable, pero como la espada de Damocles, el espectro de un ataque ruso más amplio sobre Siversk pende constantemente sobre las unidades ucranianas. Dirección de la región de Donetsk. Sin duda, observamos el peso principal de las acciones ofensivas rusas en las últimas semanas en la región de Donetsk. Sin embargo, en comparación con los últimos meses del año pasado, las direcciones de las acciones ofensivas rusas han cambiado. Debido a la importancia clave de esta zona y a las numerosas direcciones de las acciones rusas, la dividiremos en partes más pequeñas, empezando por el sur. Dirección de Velika Novosilka. Durante todo el mes de abril y las semanas de mayo transcurridas hasta ahora, los rusos siguieron presionando hacia el oeste y el noroeste de esta localidad. La atención rusa se concentró en la dirección de los pueblos de Chechevchenko y Komar. A finales de marzo, unidades de la 57 Brigada Rusa de Fusileros Motorizados alcanzaron los límites del pueblo de Vilnepolé, pero a la altura de sus primeros edificios fueron detenidas durante varias semanas más. En los primeros días de abril, los rusos lograron capturar la aldea de Vesele, situada a varios kilómetros al noreste, pero incluso en esta zona esto significó el máximo de éxitos rusos. Sin embargo, hay que señalar que este éxito permitió a los rusos romper la línea principal de las fortificaciones ucranianas de Zaporizhia. El fracaso en su defensa fue un factor que contribuyó a la crítica de la ejecución ucraniana de las fortificaciones de campaña y su adaptación al campo de batalla moderno. Volveremos sobre este tema más adelante. En mayo, los rusos concentraron su atención en la frontera de las regiones de Donetsk, Zaporizhia y Dnipropetrovsk, llevando a cabo acciones ofensivas en dirección a los pueblos de Zelenepole y Novopil. La situación de estos dos pueblos no está clara en la actualidad.
En los últimos días, los rusos también lograron finalmente capturar la aldea de Vilnepolé, lo que les permitirá atacar Shevchenko también desde el sur. Dirección de Rozliv-Bahatir. En los últimos días de marzo, unidades de la 36 Brigada de Fusileros Motorizados rusa capturaron casi por completo y con bastante facilidad la aldea de Rozliv, rompiendo la defensa de unidades de la 79 Brigada de Asalto Aéreo y la 23 Brigada Mecanizada. Esta derrota obligó a los ucranianos a retirarse de la vecina Konstantinopil ante la amenaza de que sus posiciones quedaran aisladas. Sin embargo, la batalla por Rozliv no terminó. En la segunda semana de abril, los ucranianos de la 23 Brigada Mecanizada y la 37 Brigada de Infantería de Marina consiguieron estabilizar la situación e incluso expulsar parcialmente a los rusos del pueblo. Sin embargo, estos éxitos duraron poco, ya que alrededor del 20 de abril, los rusos expulsaron finalmente a los defensores ucranianos de la aldea, lo que permitió a los rusos comenzar los preparativos para un ataque contra la aldea de Bahatir. Las acciones comenzaron con unas 2 semanas de preparación aérea, durante las cuales se lanzaron sobre la aldea varias docenas de bombas aéreas planeadoras. El 17 de mayo, la parte rusa publicó vídeos que pretendían demostrar su toma de la aldea. Muestran más de una docena de lugares de su territorio en los que se colocan banderas rusas. Estos lugares podrían geolocalizarse fácilmente, confirmando la presencia rusa en todas partes de Bahatir. En respuesta, la parte ucraniana negó que se hubiera perdido la aldea, publicando grabaciones y fotos que supuestamente lo confirmaban, pero cuya edición hacía imposible su verificación. Al día siguiente, se publicó un vídeo del bombardeo ucraniano de fragmentos del noroeste de la aldea, lo que nos permite concluir que ha sido perdida por los ucranianos y que, en el momento de preparar este material, está bajo control ruso. En las próximas semanas cabe esperar acciones rusas en esta zona a lo largo de ambas orillas del río Vovcha, en dirección a las aldeas de Odradne y Olesigivka. El último gran ataque ruso de una columna mecanizada en dirección a esta última fue completamente destruido el 3 de abril por la 46 Brigada Aerotransportada utilizando minas, artillería y principalmente drones FPV. Desde entonces, este tramo se ha mantenido estable. Línea Andrijivka-Kotline. Ya en marzo, los rusos recuperaron la iniciativa tras perderla temporalmente debido a los contraataques ucranianos al norte del río Vovcha. Las fuerzas rusas siguieron presionando hacia la frontera de la región de Dnipropetrovsk, acercándose a ella hasta aproximadamente 1 kilómetro después de capturar las aldeas de Troitske y Kotyliarivka a finales de abril y mayo. Lograr un avance superficial no tuvo mayores consecuencias, y las unidades ucranianas mantuvieron la cohesión defensiva en esta dirección. Al mismo tiempo, más al norte, tras ocupar finalmente Uspenivka, los rusos presionaron hacia la aldea de Novosergivka, haciéndose con el control de su parte oriental en los primeros días de mayo. Más tarde, la situación se estabilizó. Dirección de Pokrovsk. Contrariamente a los acontecimientos de los últimos meses del año pasado, Pokrovsk no se convirtió en objetivo directo de las acciones ofensivas rusas. Las fuerzas rusas no continuaron las acciones directamente sobre la ciudad, ni al oeste de la misma. Continuaron los combates en la zona del pueblo de Svirove, que constituye el extrarradio de Pokrovsk, así como por el pueblo de Lisivka, situado más al este. Sin embargo, aquí no se registraron cambios territoriales significativos. La situación era diferente varios kilómetros más al este. Avance ruso en dirección a Kostiantynivka. Desde junio de 2024, la sección al norte de Ocheretene permaneció estable, pero a finales de marzo los rusos comenzaron acciones ofensivas alrededor de la aldea de Kalinove, que terminaron con su captura el 10 de abril. Sin embargo, esto no anunciaba lo que siguió poco después. Los rusos eligieron esta zona para el peso principal de las acciones ofensivas e introdujeron en ella al 8º ejército reforzado. Pocos días después de la caída de Kalinove, los rusos capturaron el pequeño asentamiento de Valentinivka y entraron en el pueblo de Shuchavalka, rompiendo la segunda línea de defensa ucraniana y continuando el asalto hacia Pravdivka.
Esta sección estaba defendida por unidades debilitadas de la 109 Brigada de Defensa Territorial y la 157 Brigada Mecanizada. El 21 de abril, los rusos atacaron posiciones defendidas por soldados de la 117 Brigada Mecanizada en la zona de Berezivka, capturándola pocos días después y creando una seria amenaza para la estabilidad de las posiciones defensivas ucranianas. Finalmente, el 1 de mayo, un grupo de asalto ruso que se desplazaba en motocicletas rompió las posiciones ucranianas en Tarasivka, logrando una brecha de 4 kilómetros de profundidad y llegando hasta Novoleikivka, que fue capturada casi sin lucha. La brecha fragmentó la defensa ucraniana y condujo a la creación de una brecha entre las unidades defensoras. Los rusos explotaron inmediatamente la brecha lograda, continuando los asaltos en varias direcciones. Atacaron simultáneamente hacia el este en dirección a Alexandropol y hacia el oeste en dirección a Novopoltavka, penetrando en ella desde el sur. Para estabilizar la situación, los ucranianos contraatacaron utilizando elementos de la primera brigada de tanques y de la 155 Brigada Mecanizada, pero estas acciones acabaron en fracaso. Continuando con las acciones, unidades del octavo ejército ruso atacaron hacia la aldea de Zoria desde el oeste y Romanivka desde el sur, alcanzando sus afueras. Para estabilizar la situación, el Estado Mayor ucraniano trasladó unidades de la reserva estratégica a la zona amenazada. Los informes procedentes de esta zona aún no indican estabilización. Algo más al oeste, entre abril y mayo, la 5ª y 39 brigadas rusas de fusileros motorizados atacaron con éxito hacia Malinivka y Miroliubivka, flanqueando Yelizavetivka desde ambos lados. El oficial ucraniano y operador de drones Oleksandr Solonko escribió sobre la difícil situación en esta dirección. Comillas, en esta zona el enemigo utiliza grandes cantidades de bombas FAB, es decir, bombas de demolición, cada día lanzando docenas de ellas. Los rusos intentan constantemente aumentar el alcance de sus drones, cortan la logística incluso en carreteras que antes se consideraban seguras. Ahora es rutinario encontrarse con drones FPV enemigos a 15 y 20 kilómetros de la línea del frente. El 17 de mayo, los rusos habían capturado Novopoltavka, continuando el asalto al norte de Malinivka hacia Popivyar y Poltavka. Durante varias semanas hemos asistido a una intensificación de las acciones ofensivas rusas en un tramo de 30 kilómetros de ancho. El avance ruso logró el éxito en una profundidad de más de 10 kilómetros desde las posiciones de partida, creando simultáneamente amenazas de flanquear Pokrovsk, acercarse a Kostiantynivka y cortar la agrupación ucraniana al oeste de Toretsk, por la que continúan las batallas. Dirección de Toretsk y Chasiv-Yar. La mayor parte de estas dos ciudades ha sido capturada por los rusos en los últimos meses, pero esto no significa en absoluto el abandono de estas zonas por parte de los ucranianos. Las unidades defensoras continúan la ardua defensa en condiciones urbanas, que tiene un carácter más estático en Chasiv-Yar y más dinámico en Toretsk. En Chasiv-Yar, los ucranianos probablemente todavía mantienen el control sobre el estricto centro de la ciudad, con edificios de gran altura, pero las unidades defensoras se encuentran en un cerco operativo, y los suministros solo pueden llegar hasta ellas utilizando drones. Mientras tanto, en Toretsk observamos una serie de pequeños y grandes contraataques ucranianos destinados a retrasar el avance ruso. El mayor de ellos tuvo lugar el 8 de mayo, cuando los ucranianos atacaron con una columna de la 100 Brigada Mecanizada, que se dirigió hacia el centro de la ciudad. La columna, compuesta por unos 20 vehículos de varios tipos, recorrió varios kilómetros hasta llegar al centro de Toretsk, pero allí fue neutralizada principalmente por drones FPV. Se perdieron al menos 8 vehículos y el intento de aterrizar y ocupar edificios en esta parte de la ciudad terminó en fracaso. El equipo ucraniano del medio Deep State consideró el ataque completamente infructuoso, sometiendo a los planificadores de este ataque a amplias críticas. Comillas, el ataque fue excepcionalmente infructuoso, lo que nos acarreó muchas pérdidas y dio al enemigo ventaja táctica y mediática en Toretsk. Se cometieron muchos errores. Utilizar un gran número de vehículos que se desplazaban a gran velocidad en columna recta sobre terreno abierto, lo que permitió organizar un safari para los drones FPV enemigos.
También retomaremos el tema de la realización de acciones ofensivas en las condiciones actuales del campo de batalla. Direcciones de Zaporilla y Jersón. En ambas regiones, la situación permanece completamente estable. En la zona del avance superficial ruso al este de Orikhiv, el ímpetu de las acciones rusas se apagó por completo, lo que permitió a los ucranianos llevar a cabo una serie de contraataques en los primeros días de abril, deteniendo finalmente los movimientos de tropas rusas en esta zona. Las únicas acciones que pueden describirse más ampliamente tuvieron lugar el 16 de abril, cuando los rusos atacaron hacia Maratomachka, utilizando varias docenas de vehículos, pero estas acciones fueron completamente repelidas por los defensores ucranianos. Debido al actual compromiso de ambas partes en la región de Donetsk, la perspectiva de reanudar las acciones en el suroeste sigue siendo extremadamente baja. Analicemos ahora las acciones diplomáticas. Incluso a partir de esta descripción se puede leer que en abril la intensidad de las acciones rusas aumentó claramente. Según el Estado Mayor ucraniano, el número medio de ataques ascendió a 100 a 150 frente a los 50 o 70 ataques de los meses anteriores. En mayo continuó la tendencia al alza, superando en ocasiones los 200 ataques rusos diarios. La intensificación de las acciones ofensivas y el inicio de operaciones ofensivas en una nueva dirección están en total contradicción con la fe en lograr un gran avance en los esfuerzos de paz. Además, las propias acciones diplomáticas acabaron en un completo fiasco, coronado por la parodia de las conversaciones de paz que tuvieron lugar en Estambul. El 16 de mayo tuvieron lugar las primeras conversaciones directas y oficiales entre rusos y ucranianos sobre la paz, por primera vez desde marzo de 2022. La reunión de ambas delegaciones estuvo precedida por un juego de apariencias llevado a cabo durante los últimos meses, que debía trasladar en cada ocasión la responsabilidad del fracaso de las negociaciones a la otra parte. La partida se jugó ante Estados Unidos para convencer al actual presidente, Donald Trump, de que cada parte estaba realmente interesada en la paz y solo la reticencia de la otra parte hacía imposible alcanzarla. En los últimos meses parecía que los rusos eran más hábiles en este rompecabezas diplomático, beneficiándose de un enfoque claramente más cálido de la administración de Washington hacia sus propias expectativas que hacia los argumentos de la parte ucraniana. La política de concesiones hacia Rusia no solo no suavizó la postura de Moscú, sino que de hecho llevó a los rusos a plantear exigencias aún más agudas, que resonaron con más fuerza en Estambul. Mientras tanto, la política de fuerte presión hacia Kiev en forma de amenazas de detener el suministro de armas y la asistencia de inteligencia o los esfuerzos para firmar un acuerdo sobre materias primas no condujo a la sumisión de Zelensky. Ambas partes jugaron con Trump en términos estadounidenses y ambas no perdieron este juego, lo que demuestra las capacidades extremadamente limitadas de las élites estadounidenses para obligar a ambas partes a aplicar políticas coherentes con sus propios supuestos. En otras palabras, los últimos 100 días demostraron todo el alcance de la debilidad estadounidense en términos de la capacidad de influir en ambas partes y forzarlas a la paz. Zelensky intentó crear una coalición de estados europeos para equilibrar la presión de Washington, lo que le permitió capear el temporal y en última instancia obtener mejores condiciones para el llamado acuerdo sobre materias primas. Vladimir Putin, por su parte, desoyó cada vez más abiertamente los esfuerzos de Trump y en lugar de dar señales de disposición hacia la paz, intensificó la escalada, con la prueba tangible en el inicio por parte de los rusos de una nueva fase de acciones ofensivas en el Donbass. Los rusos no dieron marcha atrás en sus demandas anteriores e incluso volvieron a plantear las que no habían planteado en los últimos meses. Volvieron a retomar el tema de la llamada desnazificación o desmilitarización de Ucrania, informando que era necesario resolver las causas que están detrás de la guerra, antes de pensar en ponerle fin. Además, exigieron directamente la retirada ucraniana de toda la zona de 4 regiones ucranianas anexionadas unilateralmente. Tal planteamiento despertó la impaciencia de Trump, quien anunció que Estados Unidos se retiraría de sus esfuerzos de paz si las partes no mostraban voluntad de poner fin a las acciones militares. También se amenazó con sanciones adicionales.
En un momento dado hubo incluso esperanzas de cooperación europeo-estadounidense y una demanda conjunta de un alto el fuego incondicional de 30 días, que debía ser el preludio de una paz duradera. A la falta de acuerdo ruso se respondería con sanciones adicionales. Así pues, continuamos observando un juego de quién pujaría lo suficientemente alto como para exponer las verdaderas intenciones del adversario. Moscú presentó una iniciativa para un alto el fuego de varios días, con motivo del llamado Día de la Victoria, pero la propuesta no obtuvo una respuesta positiva de Kiev. Además, posteriormente los rusos violaron abiertamente sus condiciones. Para reforzar la posición de Ucrania, los líderes de Francia, Alemania, Polonia y Gran Bretaña llegaron a Kiev y emitieron una declaración conjunta exigiendo un alto el fuego incondicional, amenazando con imponer severas sanciones en caso de oposición rusa. La parte ucraniana aceptó y los rusos volvieron a maniobrar para evitar una declaración clara. Luego llegó la propuesta de conversaciones en Turquía, que supuso una huida hacia adelante por parte de los rusos. Kiev aceptó inmediatamente esta oferta, elevando el rango de la reunión al proponer conversaciones directas entre los dos presidentes. Sin esperar al efecto de las conversaciones, el 14 de mayo la Unión Europea decidió el 17º paquete de sanciones a Rusia, que incluía, entre otras, la llamada flota en la sombra. Zelensky, continuando con el juego de mostrar las verdaderas intenciones rusas, fue personalmente a Turquía y la delegación presentada por Ucrania estaba formada por representantes de alto nivel con los ministros de Asuntos Exteriores y Defensa a la cabeza. Tras una larga espera, en el último momento los rusos presentaron a los miembros de su propia delegación, que, de acuerdo con las expectativas generales, no incluía al presidente ruso. Estaba formada por políticos y militares de bajo rango, lo que era un claro reflejo de las verdaderas intenciones rusas. La composición de la propia delegación fue también correctamente interpretada por los estadounidenses, que expresaron su decepción con el planteamiento ruso a través del secretario de Estado Marco Rubio. Zelensky jugó hábilmente con las emociones estadounidenses, indicando que la composición de la delegación era un insulto a Donald Trump y sus acciones hasta el momento. Zelensky se reunió con Recep Tayyip Erdogan en Ankara, optando por no asistir a la farsa de reunión con diplomáticos rusos de bajo nivel. Las conversaciones tenían que acabar en fracaso y eso es lo que ocurrió. Sin embargo, su curso parece interesante. Debido a la ausencia de Vladimir Putin, el presidente ucraniano, tras reunirse con su homólogo turco, voló fuera de Turquía dirigiéndose a Albania para mantener nuevas conversaciones directas con Macron, Starmer, Merz y Tusk, acompañadas de una conversación telefónica con Donald Trump. Las conversaciones entre las propias delegaciones ucraniana y rusa no se celebraron el 15 de mayo y se aplazaron al día siguiente, con una duración excepcionalmente breve. Según filtraciones periodísticas, el jefe de la delegación rusa declaró que los ucranianos debían retirarse de las 4 regiones anexionadas si querían un alto el fuego. La delegación ucraniana se negó, tras lo cual los representantes rusos se levantaron diciendo «la próxima vez serán 5» y abandonaron la sala donde tenían lugar las conversaciones. El planteamiento ruso en Estambul no fue un juego sofisticado para garantizar mejores condiciones en las negociaciones, sino una interrupción abierta de las mismas, un mensaje claro de que Rusia no quiere paz, sino la continuación de la guerra. Al parecer, en Moscú siguen asumiendo que la guerra debe continuar y que su resolución tendrá lugar en el campo de batalla. Los responsables rusos creen que su postura no encontrará fuertes repercusiones por parte de Washington, que no habrá ni fuertes sanciones estadounidenses ni un serio apoyo militar a Ucrania. Y este enfoque no carece de sentido, ya que hasta ahora todas las comunicaciones de Estados Unidos indicaban claramente que Donald Trump no está interesado en presionar a Rusia, tal vez contando todavía con un restablecimiento de las relaciones mutuas. Moscú utiliza hábilmente este enfoque estadounidense, enviando regularmente mensajes sobre la voluntad de alcanzar la paz. No fue diferente después de las conversaciones de Estambul, cuando se dirigió un mensaje a Washington sobre la satisfacción con el curso de las conversaciones y la disposición a continuarlas.
3 días después, el 19 de mayo, tuvo lugar una conversación telefónica de más de 2 horas entre los representantes de Rusia y Estados Unidos. Si creemos al propio Trump, se desarrollaron en una atmósfera maravillosa. El presidente estadounidense incluso esbozó, tras la conversación, visiones de un intercambio comercial a gran escala con Rusia una vez finalizada la guerra, pero el mensaje del Kremlin no estaba tan lleno de convicción sobre la inminente consecución de la paz. Vladimir Putin repitió una vez más el eslogan sobre la necesidad de eliminar las causas originales de la guerra, lo que sigue significando atenerse a las exigencias de antes de febrero de 2022. La única respuesta de Estados Unidos fue la declaración de Donald Trump de que no está previsto imponer sanciones adicionales a Rusia, aunque 2 días después volvió a poner en duda esta afirmación. Y así continúa la guerra a pesar de la muerte y las heridas sufridas por cientos de miles de soldados de ambos bandos. La falta de voluntad rusa para poner fin a la guerra en la mesa de negociaciones permite suponer que Moscú cree en una resolución positiva de la situación militar y en la victoria en el campo de batalla. Las fuerzas rusas han mantenido continuamente la iniciativa desde otoño de 2023. Esto les ha permitido ganar una serie de enfrentamientos en el Donbass y desplazar la línea del frente varias decenas de kilómetros hacia el oeste. Pero las ventajas rusas y la presión ofensiva aún no nos permiten reconocer que Rusia esté más cerca de la victoria completa. Mucho, sin embargo, puede depender de las capacidades y la velocidad de adaptación a las nuevas condiciones del campo de batalla, y estas son radicalmente diferentes de las que conocemos de los primeros años de la guerra. Una larga guerra de desgaste y un conflicto como el que observamos en Ucrania siempre conduce al agotamiento de las capacidades de regeneración de los recursos humanos. En ambos bandos podemos observar las crecientes consecuencias de las pérdidas humanas sufridas hasta ahora, pero por razones obvias son más visibles en el lado ucraniano, que cuenta con un menor número de hombres en edad de alistarse. Al mismo tiempo, hay que señalar que mientras que la reconstrucción del potencial del ejército ucraniano se lleva a cabo esencialmente de forma exclusiva mediante servicio militar obligatorio, los rusos dependen de los voluntarios que, debido principalmente a los incentivos económicos, siguen firmando contratos militares en gran número. El nivel de pérdidas existente en la artillería y los problemas para reponer los suministros de munición hicieron que con el tiempo, para ambos bandos, los drones se convirtieran en un sustituto de la artillería, principalmente los drones FPV. Estos son responsables hoy en día incluso del 70 al 80% de las pérdidas infligidas al enemigo, y el nivel de su despliegue masivo ha cambiado por completo la faz del campo de batalla. Este no es el lugar para considerar si el uso masivo de drones es un signo de debilidad de los bandos combatientes o la confirmación de un cambio profundo que observamos en el campo de batalla moderno, pero debemos recordar que los drones son los medios básicos para llevar a cabo el ataque para ambos bandos. Se encargan de repeler las acciones del bando contrario y sirven de apoyo para llevar a cabo las acciones ofensivas propias. Antes hemos mencionado el abandono sin lucha por parte de los defensores ucranianos de una serie de posiciones fortificadas en varias direcciones del frente. Esto ocurrió en la zona del pueblo de Nowe, al este de Kostiantynivka, o en la región de Zaporizhia. En cada caso, las causas residían en la inadecuada adaptación de estas posiciones al campo de batalla del momento. Las trincheras se extendían por terreno abierto, carecían de techo o de trincheras con vueltas, lo que en caso de aparición de drones dejaba a los soldados completamente indefensos. Las críticas se repiten regularmente en relación con las fortificaciones construidas por empresas civiles, que están mal situadas y ejecutadas de forma incorrecta. Esto hace que no se utilicen en la práctica y que los soldados excaven independientemente refugios a lo largo de los cinturones verdes, lo que les permite ocultarse de la vista de los operadores de drones. El corresponsal ucraniano Butusov habló sobre la calidad de las fortificaciones de campaña ucranianas construidas en 2022 a 2024. Comillas, estas impresionantes posiciones fortificadas en campo abierto nunca son utilizadas por nuestras tropas. ¿Cuál es el motivo? Porque están construidas de forma extremadamente primitiva.
Hay que gastar el presupuesto, se lleva un tractor al campo donde convenga, se cava una zanja, se instalan varias estructuras prefabricadas y elementos de madera, y así queda. ¿Quién ocuparía una posición así? A veces las unidades de retaguardia pueden refugiarse allí para pasar la noche, pero eso es todo. Las unidades de combate no ocupan estas fortificaciones en absoluto. Quien necesita posiciones expuestas y desenmascaradas en campo abierto, totalmente visibles al fuego directo y completamente abiertas a la observación de drones sin ninguna cobertura aérea. ¿Quién usaría eso? Nadie. Nadie ocupa estas posiciones y sin embargo el gobierno destina miles de millones para ello. Por las mismas razones, pero también debido al nivel de pérdidas y al deseo de limitar otras, las posiciones individuales son defendidas ahora por unidades más pequeñas, que se basan esencialmente en el trabajo de los operadores de drones. También, debido al uso masivo de drones, está cambiando la forma en que se llevan a cabo las operaciones ofensivas. Todos los intentos de ataques con columnas mecanizadas y blindadas que tuvieron lugar en 2025 fueron neutralizados por defensores que se basaron en gran medida en el trabajo de los operadores de drones. Así terminaron los ataques rusos contra Oleksivka o Malatomashka, así como los ataques ucranianos contra Toretsk y Tetkino. En las condiciones actuales del campo de batalla, estos intentos de romper posiciones enemigas casi siempre terminarán así. De ahí el uso cada vez más extendido de unidades de infantería de asalto, que operan en pequeños grupos penetrando a través de posiciones defensoras no totalmente pobladas. Además, donde actualmente dominan los rusos, es notable el uso generalizado de motocicletas. Casi todos los ataques rusos importantes se basan actualmente en motocicletas, quads o motos de cross. Por un lado, se trata de una cruda consecuencia del actual nivel de pérdidas y por otro, de una forma de adaptarse a una situación en que la principal amenaza para los atacantes son los pequeños drones. Actualmente los rusos atacan en grupos de varios tamaños en motocicletas a cubierto de drones, lo que se supone que garantiza una gran velocidad de ataque al tiempo que dificulta a los defensores la detección temprana de los atacantes. Los ucranianos también están introduciendo las primeras unidades de este tipo en sus filas. Este tipo de acciones, que se asemejan más bien a las actividades de grupos terroristas de África u Oriente Próximo, han dominado el actual campo de batalla ucraniano, reportando a los rusos notables beneficios en algunos tramos. Sin embargo, no se trata de acciones que puedan conducir en última instancia a la consecución de un éxito completo. Volvemos aquí al factor básico que caracteriza este tipo de guerra que observamos en el este. La capacidad de seguir llevando a cabo operaciones depende de si se podrán reponer las pérdidas sufridas. El limitado potencial de movilización sigue siendo y será siempre el problema básico de las Fuerzas Armadas ucranianas, y el intento mencionado en episodios anteriores de resolverlo mediante el servicio voluntario para hombres menores de 25 años acabó en fracaso. El 12 de abril, el jefe adjunto de la oficina presidencial, Pavlo Paliza, admitió que el programa tuvo efectos limitados. Desde febrero, menos de 500 personas han firmado contratos. Por lo tanto, como podemos ver, la estrategia de Rusia está clara. La diplomacia no es más que una cortina de humo para la ofensiva militar. Mientras Putin enviaba a negociadores de bajo rango a Estambul, en el frente sus fuerzas rompían la defensa ucraniana. Mientras tanto, la administración Trump sigue aferrándose a ilusiones sobre la buena voluntad de Moscú, negándose a imponer nuevas sanciones y a ejercer una presión efectiva. Esta guerra de apariencias parece obvia para todos menos para Trump. Por eso, la guerra continúa, y poco indica que vaya a terminar pronto. Gracias por acompañarnos un día más. No olvides suscribirte al canal y hasta un nuevo reporte.